Y en estos tiempos, con una Casa Blanca llena de funcionarios que optan por aranceles como táctica de presión y para negociar, en estos tiempos le están haciendo contraste a aquellos tiempos marcados entre 1989 y 1993. Los tiempos del entonces presidente George Bush, fallecido el viernes pasado a los 94 años. A ese expresidente le han llamado el arquitecto del orden mundial de la posguerra fría por su impulso decidido al libre comercio, por favorecer el multilateralismo. Finalmente, su administración fue la que sentó las bases para lo que es la Organización Mundial del Comercio, creada en 1995. Incluso un mes antes de dejar la presidencia, George Bush firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Era conocido también como el presidente de los acuerdos comerciales. Voy hasta Washington para saludar a Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato para preguntarnos juntos esto del legado, si el libre comercio del George Bush contra el comercio justo de Donald Trump, que yo llamaría comercio administrado, pues pone en riesgo ese legado. ¿Qué me dices? Bienvenido. Buenas tardes, Gabriela. Bueno, eran otros tiempos. Recordemos que en ese entonces había un consenso bipartidista aquí en Washington en torno a la virtud del libre comercio como un mecanismo no solo para mejorar la calidad de vida de los estadounidenses y las personas alrededor del mundo, sino también para proyectar poder suave de Estados Unidos en el mundo. Efectivamente, el presidente Bush 41 fue el presidente que le dio un impulso a las negociaciones en la ronda de Uruguay que dieron con la consecución de la Organización Mundial del Comercio. Fue el presidente que concluyó las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y fue el presidente que también estuvo ahí presente ante la caída del muro de Berlín. Antes de la caída del muro de Berlín, la gran discusión en el planeta era cuál de los dos sistemas económicos iba a predominar, si el capitalismo o el comunismo. Fue en la administración de George W. Bush que llegamos a ese consenso mundial de que el capitalismo liberal era la ruta a seguir, era el mejor modelo de los dos. Y por algún tiempo incluso se discutió de que era el fin de la historia, de que ya no iba a haber más discusión alrededor de cuál era el modelo económico que necesitaba el mundo. Hemos visto que esa conclusión fue muy apresurada. Las presiones populistas, nacionalistas, el nacionalismo económico se hizo predominante, irónicamente, en el mismo partido del presidente Bush. Y hoy entonces tenemos en la Casa Blanca al presidente más proteccionista en 100 años en Estados Unidos. Que dice que el NAFTA además es el peor acuerdo firmado para Estados Unidos. Bueno, y que hizo una renegociación de este acuerdo que precisamente se firmó, vea qué coincidencia, en el mismo fin de semana en que muere el presidente Bush 41, y que es donde se le hacen ajustes que, haciendo las sumas y restas, hacen que este sea un acuerdo comercial menos libre, menos virtuoso desde el punto de vista del libre comercio del que había negociado el presidente Bush. Todavía en los tiempos de ese presidente Bush, Juan Carlos Hidalgo, no teníamos la dimensión del efecto que tendría la revolución tecnológica. No así en el caso de un hombre que no es político, que se ha movido en el círculo empresarial y del que poco se escucha cuando hay que reconocer el efecto, no solamente del ingreso de China a la OMC, sino también de la llegada de la revolución tecnológica y lo que está revolucionando, desafiando a industrias enteras y países enteros. Pues sí, hay muchas cosas que no se sabían en ese entonces. Por ejemplo, no se sabía exactamente qué rumbo iba a tomar China. Al presidente Bush le tocó lidiar con las postrimerías de la masacre de Tiananmen. Y hubo presiones dentro de su gabinete para que Estados Unidos aislara a China a raíz de esa masacre. Y al final el presidente Bush optó por continuar este proceso de incorporación de China a la comunidad mundial, que luego fue ratificado con la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio en 1999, el año 2000. Y hoy en día es una gran discusión, una discusión bastante válida sobre si fue una decisión sabia o no la de incorporar a China a la economía mundial a pesar de su récord magro en derechos humanos. En ese momento el consenso fue de que incorporar a China a la economía mundial iba a hacer que eventualmente China se abriera al mundo y que se volviera un país más respetuoso de las reglas y de los derechos humanos. Hemos visto como que ese consenso ahora se está empezando a requebrar durante la administración de Donald Trump.
Siendo justos también, Juan Carlos, hay que decir que en la implementación también, bueno, se pierden oportunidades para mejorar y por ahí es por donde quería también hablar del legado de este presidente en combinación con lo que está haciendo la actual Casa Blanca. ¿Se puede hablar de una más efectiva Organización Mundial de Comercio en el futuro? ¿Se puede hablar de un sistema, un comercio justo, que justo es una palabra subjetiva y justo para quién, por supuesto? Bueno, la ronda que dio paso a la creación de la OMC ha sido la única ronda, la última ronda que se ha negociado de manera exitosa. Recordemos que en el 2001 se lanza la ronda de Doha, que no llegó a ninguna parte. La Organización Mundial de Comercio se ha vuelto un organismo mucho más complejo de lo que era en los años finales de los 80, o sea, lo que fue en su incepción en 1995, lo que era el GATT a finales de los 80, principios de los 90, precisamente por la cantidad de países que han sido incorporados con visiones muy distintas de lo que debe ser el comercio. La India y la China se han constituido, y en menor medida Brasil, se han constituido en países que han obstaculizado el avance de los procesos de liberalización comercial. Recordemos de que en estas negociaciones todos los países tienen capacidad de veto. Entonces, aun cuando hay un acuerdo de la enorme mayoría de los países involucrados, uno solo puede vetar el avance en las negociaciones, y eso ha hecho que desde entonces, desde 1995, no haya habido rondas de negociación concluidas exitosamente. Precisamente entonces ahora se está discutiendo también la posibilidad de modificar algunas de estas reglas, aunque me temo también que el interés de Estados Unidos, y esos fueron los puntos más controversiales a la hora que se creó la OMC, el interés de la administración Trump ahora es socavar el mecanismo de resolución de disputas, puesto que el reclamo de la administración Trump es de que atenta contra la soberanía de Estados Unidos, y eso, si la administración Trump se sale con la suya, minaría por completo uno de los grandes pilares de la OMC. Por lo pronto, Canadá puede presumir que no lo logró en el caso del acuerdo renegociado por lo pronto. Juan Carlos, gracias por esta perspectiva. Un placer.